Durante ya más de una década, 14 años hace que pasó el plazo que indicaba la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo para haber realizado ya el necesario pacto fiscal. Por eso, el documento que les voy a presentar hoy se titula así: un presupuesto sin pacto. ¿Por qué yo planteo esto? Porque es poco lo que se puede hacer a nivel presupuestario para ajustar los desajustes que venimos desarrollando por décadas. Y es poco lo que se puede hacer sin un acuerdo político social para transformar cuestiones de fondo, que muchas tienen que ver con lo fiscal, pero también muchas están fuera del ámbito fiscal, como por ejemplo el aumento de salarios que se tiene que hacer de manera general en el país, como por ejemplo el uso clientelar de la nómina pública y de los fondos públicos. Son acuerdos que sobrepasan a una Dirección General de Presupuesto y por lo tanto deben venir no solo apoyados por las organizaciones sociales que legitimen el proceso, sino también por los partidos políticos en su conjunto, porque digamos que hay muchos de los temas que hay que enfrentar ahora de manera urgente, que llevan muchos años acumulándose, ¿no? Y se necesita un acuerdo amplio de los diferentes integrantes a nivel político y social en el país para poder hacer las transformaciones del lugar. Cuando hablamos de política fiscal, muy a menudo la gente, a mí muchos periodistas me decían, pero es de impuestos, la gente no quiere oír hablar de impuestos. Y es que no es de impuestos de lo que hablamos de algo mucho más grande, y por eso la necesidad de un pacto amplio, que es ¿qué sociedad queremos? De eso es que estamos hablando cuando hablamos de un pacto fiscal, porque un pacto fiscal implica discutir prioridades. Es decir, ¿qué necesita este país? Necesitamos agua en todos los hogares, necesitamos servicios de cuidado para todos los niños de 0 a 5 años, necesitamos que nuestros adultos mayores estén bien atendidos, necesitamos un sistema de salud que funcione, que esté cerca de mi casa y que no le tenga que pedir una receta médica al alcalde de turno porque no tengo dinero para comprar los medicamentos. Si necesitamos eso, costeemos cuánto cuesta. Y entonces pongámonos de acuerdo en que queremos financiarlo, ¿no? Entonces, estamos hablando de qué tipo de estado queremos. Queremos un Estado más presente, menos presente. ¿Cuáles son las prioridades colectivas y quiénes las deciden? Estamos hablando de quiénes y cuánto. Solo ahí ya tenemos que hablar de quiénes y cuánto pagan para financiar esas prioridades. Y en el fondo estamos hablando de la robustez, de la eficacia y de la legitimidad del Estado en su conjunto. Entonces los estamos jugando mucho. Cuando se deslegitima lo público, quienes más sufren es la gente que necesita lo público, es decir, la gran colectividad de la sociedad dominicana es quien queda atrás cuando no tenemos un sistema público universal que no dependa de cuánto dinero yo tengo para garantizar mis derechos, ¿no? Entonces esto es esencial. Como les decía, el presupuesto 2026 poco puede hacer por sí mismo, o sea, mantiene las mismas rigideces y la misma estructura que llevamos arrastrando durante décadas, ¿no? Y por lo tanto, si bien es cierto que con cierta voluntad política se pueden hacer ajustes, hay otros que ameritan realmente un pacto fiscal. Y aquí voy con lo que hemos venido llamando el bucle fiscal. ¿A qué me refiero yo con el bucle fiscal? Me refiero a este rizo que se da aquí y que se da aquí en todos los periodos. ¿Por qué se da ese rizo ahí, ese bucle? Que es como que se retroalimenta. Porque lo que no tocamos son los ingresos. Es decir, los ingresos, si ven el tamaño y el color verde, han tenido cierta variación, pero muy pequeña en los diferentes periodos. Ahí se analiza el periodo 2018-19, el 20, que fue un punto de inflexión, y el 21-25, ¿ok?
venimos arrastrando el mismo problema, un gasto público superior a los ingresos que tenemos, lo que genera un déficit, lo que hace necesario endeudarse para cubrir ese déficit y una deuda que genera intereses que se comen parte del gasto, ¿no? Y al comerse parte del gasto, el gasto vuelve a ser insuficiente y tenemos que volver a endeudarnos. Y así una y otra vez. ¿Qué ha ocurrido? Que el año 2020 sí es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque miren cómo el gasto público se fue a casi un 22% del PIB. Y bien hecho que estuvo, porque se necesitaba un Estado presente. Se necesitaba un Estado que le respondiera a la ciudadanía, y estuvo bien endeudarse, porque había que responder, porque tú no puedes mandar a la gente a que no trabaje sin darle un sostén básico. No puedes mandar a las empresas a cerrar sin que el Estado pueda garantizar por lo menos que los salarios más o menos se sostienen. Ok, estamos de acuerdo en que eso era así, pero ahí se generó un punto de inflexión que hizo que el déficit fuera superior, la deuda fuera superior y los intereses que hay que pagar cada año también aumentaran. Después del 2020, del 21 al 25, no se ha conseguido, si bien se han restaurado medianamente algunos indicadores, pero no se ha conseguido volver al periodo prepandémico. Miren que el promedio de gasto, a ver, aquí, el promedio de gasto se ha quedado en un 19%, es decir, no ha vuelto al 16, 17 que había prepandemia, ¿ok? Y eso hace que el déficit sea medio punto superior al que había prepandemia y que la deuda pese más. Este es un promedio. En el presupuesto del año 2026 baja allá a 54% del PIB, ahora les explicaré, pero miren que los intereses se comen 3 puntos del 19%. Entonces, nos estamos gastando más en financiar el pasado que construir el futuro. Entonces, ese es el problema que estamos llamando al bucle fiscal y la necesidad de que cada vez los indicadores se van poniendo más difíciles y en términos ya no solo de bienestar social, sino también de sostenibilidad fiscal, estamos entrando en números rojos. Entonces, hablemos de los ingresos. Los ingresos son muy bajos e insuficientes. Muy al contrario de lo que piensa el promedio de los y las dominicanas, que sienten que le cobran muchos impuestos, ¿verdad? En realidad, la recaudación de República Dominicana es muy bajo con respecto no a Europa, no a Suecia, con respecto al promedio de la región. El promedio de la región recauda en América Latina alrededor más de un 20% del PIB en impuestos. Mientras que República Dominicana, miren, estos son indicadores del 2023, recaudó 14.3%, solo detrás de Guatemala y dos países que son muy peculiares, porque Panamá, gran parte de los ingresos del Estado son por el canal, y Guyana, que tiene petróleo, y por lo tanto también no recauda tanto por impuestos, sino por lo que recoge del petróleo. Entonces, en realidad, en países similares a República Dominicana, somos el segundo más bajo de América Latina. Entonces, el Estado es pequeño con respecto a las necesidades que tiene el país. Aunque tengamos la sensación de que es grande, y ahora vamos a ver por qué tenemos esa sensación, no lo es. El problema es también que la carga está muy mal repartida, la carga de los impuestos está muy mal repartida y es parte de lo que hay que debatir. No puede ser que una persona un profesional asalariado, siente que le cobran mucho. ¿Por qué? Porque le retienen el impuesto sobre la renta, tiene que pagar el ITEVIS cada vez que compra, un 18, cada vez que sale a comer, el 18 más el 10. Entonces, la sensación es de que estoy pagando mucho, mientras tenemos sectores que están exentos de pago de impuestos y que generan muchísima riqueza. Tenemos sectores con unas, por ejemplo, bueno, ahora lo veremos más al paso, pero el tema es que la carga está muy mal repartida y que es insuficiente y que necesitamos recaudar más.
Otro tema central es que ¿por qué necesitamos recaudar más? Porque es que miren, desde el 2020 no es ya que haya déficit, es que hay déficit corriente. ¿Qué significa esto? Primario, quiero decir. Que lo que se recauda no es capaz ni siquiera de cubrir los gastos primarios del Estado, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que no nos estamos endeudando, o sea, un hogar se endeuda, todos nos endeudamos, ¿verdad? Para comprar una casa, para comprar un carro, es decir, para hacer una inversión. Pero es que el Estado dominicano se está endeudando no para hacer una inversión, se está endeudando para el gasto cotidiano. Es decir, imagínense en un hogar que nos tuviéramos que endeudar, cuando un hogar se tiene que endeudar para pagar la escuela de su hijo, para el pasaje o para la alimentación, es que realmente están números rojos, ¿entienden? Y así es que está el Estado dominicano desde el año 2020, donde a partir de la pandemia no ha conseguido recuperarse y todavía cada año los ingresos no dan ni para cubrir el gasto primario del gobierno. Otro tema es la deuda. Yo les decía, en el año 2026 se proyecta un 54% del PIB. Esto comparado regionalmente, es cierto que no está tan alto, está por debajo del promedio de endeudamiento de los países de la región. Lo que sí hay problema es que es en lo que genera en el servicio de la deuda. Es decir, ahí es que hay un problema importante. ¿Por qué? Porque estamos dedicando en el presupuesto de 2026, de cada 100 pesos del presupuesto, 23 van a pagar servicio de la deuda, entre intereses y aportes a capital. Y esto significa, y más del 60% del servicio de la deuda va a pago de intereses, es decir, no estamos reduciendo la deuda en sí, ¿no? Entonces estamos pagando el costo de la deuda, y principalmente, y eso es un problema importante. Miren, aquí está el pago con respecto, este es un promedio que saca el propio Viceministerio de Política Fiscal, comparado con los países de la región. República Dominicana tiene el peso más alto del servicio de la deuda con respecto a sus ingresos. Y ahí es que sí estamos en problemas, ¿ok? Entonces, este tema hay que resolverlo, porque nos va a afectar a todos, además. Entonces, lo que les decía de la estructura de los ingresos públicos. ¿Necesitamos más ingresos? Sí, pero recaudados de una manera más justa. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa. Aquí vemos a República Dominicana, de los países similares a nosotros. Somos el tercero más dependiente en impuestos al consumo de toda la región. Más del 60% de lo que recaudamos es de impuestos al consumo, para que nos entendamos, ITEVIS y selectivos, a alcohol y a otros selectivos, ¿no? Entonces, ¿qué significa que los impuestos al consumo son los que más pesan en la estructura tributaria? Bueno, pues que son impuestos a los que nadie te pregunta cuando tú ingresas, cuándo los vas a pagar. Es decir, tú vas al supermercado y si ganas 10,000 pesos pagas el mismo ITEVIS que el que gana 2,000 millones de pesos al mes. El mismo ITEVIS. Y por lo tanto son impuestos que no son lo que se llama, que no apoyan a la reducción de la desigualdad, sino que la fomentan. Entonces, tenemos que cambiar esta estructura, tenemos que hacer que los ingresos del país provengan más de quienes más tienen. No podemos seguir dependiendo tanto de impuestos al consumo. Y ahí les pongo un ejemplo que sería uno de los que hay que debatir en un pacto fiscal, y que es un ejemplo que Lula, que no es algo imposible, Lula acaba de hacer una reforma en el Brasil recién aprobada por su Congreso, que ha sido una ganancia no solo para la ciudadanía en general, sino una lucha de poder bien difícil en un Congreso dominado por empresariado en gran medida en Brasil. Entonces, ha conseguido hacer una reforma del impuesto sobre la renta que eleva las exenciones a los de ingresos bajos, saca 25 millones de personas del pago de impuestos sobre la renta por tener un ingreso muy bajo,
y aumenta el peso ¿cuánto dice él? Que es un 0. no sé qué por ciento, 17% creo que era, de los contribuyentes más ricos. Y eso es la misma reforma, similar reforma a la que estamos nosotros planteando acá. ¿Qué ocurre? Que los más ricos del país, sus ingresos no vienen de salarios, ellos no son empleados, ellos son dueños, ¿ok? Cuando uno es dueño, sus rentas provienen de capital, lo que se dice renta de capital, no renta salarial. La renta de capital es la más concentrada en el país y los estudios de la CEPAL que realizamos en el año 2022 en el Ministerio de Economía muestran que 100.000 personas en el país, las 100.000 personas más ricas del país, concentran el mismo ingreso que 8 millones de personas. Y resulta que además están privilegiadas fiscalmente. ¿Por qué? Porque sus ingresos son de capital, no son salariales. Y los ingresos de capital solo tributan un 10%, mientras que una renta, un salario medianamente decente, ¿no?, paga un 25%. ¿Por qué pagan menos las rentas de capital que las rentas salariales? ¿Por qué desincentivar el trabajo y no desincentivar la acumulación de capital? Entonces, y bueno, una de las razones a lo mejor que puede explicar eso es que las rentas de dividendos están concentradas en 2.500 personas. El 93% de las rentas de dividendos están concentradas, según datos de la DGI, según datos de CEPAL, en 2.500 contribuyentes. ¿Por qué proteger 2.500 contribuyentes frente a 8 millones de personas? Es parte de lo que hay que hacer en un debate fiscal. Me dicen que voy, pero voy a ir más rápido, pero todavía falta. Ok, entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, toma la pasa. Entonces, este es un tema en términos fiscales y tributarios. Vamos a pasar ahora al gasto. El gasto, ¿qué ocurre? Que es muy rígido, y lo más rígido que tiene el gasto es el gasto corriente. Y ahí hay 3 líneas que queremos analizar. Ya hemos hablado del tema de los intereses de capital, del servicio de la deuda. Ese es un gasto rígido que hay que revisar. Otro gasto rígido del gasto corriente es la nómina. La nómina pesa alrededor de un 5% del PIB, el 34% del presupuesto de 2026. Y la nómina no es algo malo, es algo bueno, es decir, son empleados públicos, ¿verdad?, que nos dan servicios públicos. Por lo tanto, ojalá el aumento de servidores públicos fuera relacionado con el aumento de servicios públicos. El problema es que eso no ha ocurrido así. Y yo creo que todos somos conscientes de eso. La nómina pool, el número de empleados públicos, se ha triplicado del año 2005 al año 2025. Y vemos cómo, por ejemplo, del 2005 había 241.000 empleados públicos, mientras en el año 2012 había ya 389.000 empleados públicos. Eso es un aumento de 61% del número de empleados públicos. Del 2012, que había unos 389.000 empleados públicos, en el 2019 había 671.000 empleados públicos. Eso es un aumento de un 73% del número de empleados en el sector público, según datos de la TCS. En el periodo del 2021, digamos, dejemos 2020 fuera, 2021, 676.000 empleados públicos. Hemos llegado a casi 750.000. Eso es un aumento de un 18%. ¿Hemos recibido los ciudadanos una mejora en los servicios públicos por este aumento del empleo público? Yo diría que no, o significativamente no es proporcional, ¿no? Y esto es algo que hay que poner sobre la mesa, porque además otro tema importante es ver que el peso con respecto al PIB de la nómina
Perdonen que no tenía datos anteriores, lo he cogido desde el 2014, pero se ha mantenido en alrededor de un 5% del PIB. Es decir, ¿cómo es posible que aumente el número de empleados tanto y no aumente el peso de la nómina? Bueno, hay dos posibles explicaciones. O bien en los empleados públicos que están entrando, entran con unos salarios ínfimos, y todos sabemos lo que son esos salarios ínfimos, muy a menudo son pago de favores políticos, ¿no? O los aumentos salariales que han ocurrido en los últimos años han sido absorbidos por la inflación. Y por lo tanto, con respecto al PIB, sigue pesando lo mismo, porque el PIB es nominal, ¿ok? Entonces, ahí, esa es la otra inflación. Y de eso es algo que hay que hablar. Tenemos que hablar del tema clientelar en un pacto fiscal. ¿Dónde yo he sacado? Ah, no. Porque en América Latina, República Dominicana, somos el país que ha liderado por décadas el índice de clientelismo, por ejemplo, que levanta VDEM. Es decir, es un tema central, el tema clientelar, el mejorar el uso de los recursos públicos, y es un tema también que afecta toda la legitimidad del Estado, y eso nos afecta a todos. Cuando se deslegitima lo público, cuando se deslegitima el Estado, sufren los 8 millones que yo les estaba hablando. Esos son los que sufren, no sufren los 100.000 de arriba. Otro tema del gasto rígido es el gasto tributario, ¿ok? El gasto tributario tampoco es malo, igual que tampoco es mala la nómina pública, de por sí. Hay sectores que es bueno incentivarlos. Ojalá tuviéramos incentivos, por ejemplo, para el trabajo doméstico, que genera más empleos que las zonas francas. Ojalá tuviéramos incentivos para las MIPYMES, ¿no? Son las que generan más empleo de todo el país. Pero no, tenemos incentivos que, como les decía, tal vez fueron necesarios en su momento, pero que llevan décadas establecidos y que se renuevan sin ningún tipo de debate público, pese a que hay estudios que hizo el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, para turismo y zonas francas, que probaron que no era eficiente el dinero que dejaban de pagar. Y eso es parte de lo que tenemos que debatir, hacer los estudios y eliminar los incentivos que no provoquen un beneficio colectivo superior a la pérdida que tenemos por dejar de recaudarlos. ¿Ok? Otro tema que hay que poner sobre la mesa también, y lo digo aunque sé que no es simpático, es que hay que revisar los incentivos a educación y salud. Todo el dinero que dejamos de recaudar de empresas que dan servicios de educación y salud es dinero que no va al sector público para mejorar los servicios públicos de salud y de educación, y que hacen un círculo vicioso. Y que habría que ver, si yo le doy incentivos a universidades privadas, me tienes que dar matrículas más baratas. Si yo le doy incentivos a las escuelas, no me puedes subir la matrícula todos los años para la gente así como la han subido. Entonces, hay que evaluar que haya un control de los incentivos desde el Estado, en todos los sentidos, ¿ok? Y el 55% del gasto tributario es a empresas, a muy pocas empresas. Y luego, lo que no recaudamos, pues hace que no tengamos para invertir socialmente. Baja inversión social, de las más bajas de América Latina. El promedio latinoamericano está en un 11.5% del PIB de inversión social. República Dominicana está en un 8.3%. Somos el tercero más bajo de la región, en todos los ámbitos. Y ahí no voy a entrar, pero no solo es cuánto se gasta, sino cómo se gasta. Es decir, en salud, solo un 12% del presupuesto 2026 va a atención primaria, que llevamos décadas, todos los expertos, los organismos internacionales, la sociedad civil, todo el mundo ha dicho que hay que invertir en atención primaria, y seguimos en la misma, año tras año, y el año que viene igual, 12% solo en atención primaria, en salud, que es absolutamente necesaria. Otro área es vivienda. Ha habido una mejora en vivienda, la consolidación en un solo ministerio es un avance, pero todavía quedan un montón de gastos en vivienda que siguen ejecutando de manera descentralizada un montón de entidades.
incluyendo la Presidencia de la República. Y habría que revisar esto. Además de que se ha priorizado dentro del gasto en vivienda el gasto bancarizado, es decir, el que va a través de personas que sí pueden acceder a un préstamo y por lo tanto tienen un empleo formal. Cuando la mayoría de la gente en este país tiene trabajos informales, está fuera del sistema bancario, no puede conseguir un préstamo y por lo tanto, mientras tanto, el gasto en vivienda es mayoritariamente para fideicomisos y que es necesario, sí, también se necesita ahí, pero no puede dejarse siempre de lado la vivienda social de quienes no tienen acceso ni siquiera al banco. Y en género, bueno, no voy a seguir más porque me van a matar. Entonces, otro gran punto con respecto al gasto, la eficiencia. El año pasado se presentó una propuesta de eficiencia, eliminando ministerios y algunas entidades. La verdad es que cuando uno revisa el presupuesto se da cuenta de que no ha habido eficiencia en esas modificaciones y que gran parte de las que propusieron ni siquiera las llegaron a concretar. Por ejemplo, y es necesario poner esto sobre la mesa. Hay que revisar, y también llevamos décadas, el área donde mayor eficiencia hay que conseguir y revisar es en el sector social. Yo llegué a la país en el año 2001. Desde el año 2003 a mí he estado participando de propuestas de reforma del sector social y ninguna se ha llevado a cabo. Ninguna. Este gobierno en el año 2021 instruyó por decreto hacer una reforma del sector social que tampoco ha sacado adelante. ¿Y qué ha seguido ocurriendo? Que todo lo que se llama asistencia social y protección social está bajo el ala de la presidencia, lo cual no debe ocurrir porque es, primero, porque la presidencia por ley solo tiene funciones de articulación y de coordinación, no debe ejecutar. Mientras tanto, sigue manteniendo 130.000 millones en el presupuesto del año 2026, más que 12 ministerios juntos, más la Procuraduría General de la República. Y eso es porque hay un uso político clientelar, aumenta el riesgo de uso político clientelar, que la presidencia esté ejecutando programas de protección y asistencia social y generando entidades que duplican funciones, que no deberían existir y que llevan décadas creadas y que no se ha enfrentado este tema y se mantiene. El vínculo hacia la Estrategia Nacional de Desarrollo se ha debilitado en los últimos años. En el año 2021, el 51% del gasto, según los propios informes de DIGEPRES, estaba vinculado a objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. En el año 2026, solo un 33% del gasto está vinculado a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y eso nos tiene que preocupar. Y eso, se lo digo desde ya, excede a DIGEPRES. Son las sectoriales que tienen que hacer, es decir, los ministerios. Cada ministerio tiene que hacer bien su presupuesto, orientarlo bien. Luego poco puede hacer quien consolida. O sea, entonces es importante que debatamos esto, lo paso rápido. Y lo que les decía, el precio de no decidir, 10 años esperando el pacto fiscal, 10 no, son 11 desde el 2014. Y entonces, ¿ha habido mejoras? Yo diría que este equipo de DIGEPRES ha hecho mejoras, y de hecho, pero son mejoras formales, es decir, hemos mejorado indicadores de transparencia. ¿Por qué? Bueno, porque es verdad que ahora hay hojas de Excel de cada parte del presupuesto, es verdad que se hacen encuentros ciudadanos, lamentablemente no están aquí hoy, que era lo que planteaba Ricardo, pero son mejoras formales, porque ¿cómo puede ser que el Congreso de los Diputados no dé espacio a que un grupo que tiene una propuesta y que representa a diferentes organizaciones sociales del país no sea recibido? ¿Cómo es posible que no haya ningún representante del oficialismo en este encuentro? ¿No? Entonces, esas mejoras formales, que son buenas, tienen que ser fácticas, tiene que haber mayor participación, tiene que haber mayor diálogo. Y eso fue lo que falló el año pasado en la propuesta que presentaron de reforma fiscal.
Esa propuesta se saltó el procedimiento, no convocó al FES, que es la instancia que hay que convocar para hacer un pacto fiscal, fue directa al Congreso, saltándose los espacios de participación, y esto es un error, y así fue. Qué bueno que la retiraron y que escucharon el clamor popular, pero no hubiera pasado eso si hubieran convocado los espacios que hay que convocar, y tampoco hubiera pasado eso si el 60% de la nueva recaudación fuera de impuestos al consumo, ¿no? Volviendo a recargar en las espaldas de los mismos la carga del fiscal. Hay que hacer un pacto, como les decía, con 3 etapas. Primero, qué prioridades hay y qué gasto asociado hay. Otra etapa sobre eficiencia del gasto, que ya tenemos recaudado, y una final, que es de impuestos, pero que con una legitimación ya, habiendo consolidado prioridades, habiendo ajustado donde hay que ajustar, y entonces vamos a hablar todos y todas de impuestos y en repartir mejor la carga. Entonces, hasta ahí lo dejo yo, perdonen que me extendí. Gracias. Gracias, Rosa. Invitamos a Luis Ortega, que nos va a presentar el segundo paper hacia un pacto fiscal integral en República Dominicana.